A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Pero el hecho es que mi accidente no fue debido a la mala suerte. No fui solo una víctima, fui un cómplice, un socio activo en todo lo que me sucedió y no puedo ignorar eso. Tengo que asumir parte de la responsabilidad por el papel que desempeñé. ¿Tiene esto sentido para ti o son solo galimatías? No estoy diciendo que coquetear con María Turner fuera un crimen. Fue un asunto sucio, una hazaña despreciable, pero no mucho más que eso. Tal vez me habría sentido una mierda por haberla deseado, pero si ese pellizco en mis gónadas fuese todo, a estas alturas lo habría olvidado por completo. Lo que estoy diciendo es que no creo que la sexualidad tuviese mucho que ver con lo sucedido aquella noche. ¿Por qué lo hice? Por un diminuto chichón en la oscuridad, por nada en absoluto. Rememorando esa escena en mi cama del hospital, finalmente comprendí que todo era diferente de como yo lo había imaginado. Lo había entendido al revés. El propósito de mis locas payasadas no era conseguir que María me abrazase, era arriesgar mi vida. Ella fue solo un pretexto. La pregunta es, ¿por qué lo hice? Debí hacerme esa pregunta 600 veces. De pronto comprendí que no quería vivir. Por razones que aún me parecen inextricables, me subí a la barandilla aquella noche con el fin de matarme. ¿Estabas borracho? Dije. ¿No sabías lo que hacías? Estaba borracho, sí, y sabía exactamente lo que hacía. Lo que pasa es que no sabía que lo sabía. Esta es una escena clave en el libro de esta semana. Buenas noches, estamos con Paul Auster y Leviatán aquí presente. ¿Qué pasó con Antonella y Patricio? No están. Auster y Leviatán. No están. Claro. No, Antonella Esteves, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás tú, Alberto? Muy bien. Un día sábado muy ajetreado. ¿Qué tal, Patricio? Sí, muy bien, muy tranquilo. Muy tranquilo. Sosegado. Un día sosegado. Sí. Encontrándote con el Nirvana. Exactamente. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace aquello? El sosiego, sosiégate. Bueno, Antonella. Paul Auster y su Leviatán de 1992 es el libro que nos acompaña. Una obra que cuenta la historia desde... Es una historia que se escribe, supuestamente, por lo que se cuenta en la narración, en alrededor de 22 días. ¿Ya? Porque parte 6 días después de un accidente, ¿ya? Que no se sabe quién ha muerto, que es el accidente donde un hombre estalla con una bomba que él estaba armando al borde de una carretera, y ese hombre, y quien escribe esta historia es el mejor amigo de él. Ambos son escritores. Lo entrevistan los policías y él decide no contarles nada, hacer el que no tiene nada que ver con el asunto, no sabe nada, porque así ganará tiempo para poder escribir esta historia y para poder darle tiempo también a todos los protagonistas a que desarrollen sus vidas y no tener que enterar a quienes no correspondientes. Es una historia muy interesante donde se va desencadenando la llegada de un escritor que había sido objetor de conciencia, que había estado preso, con una historia privada muy complicada con su pareja, y que va a terminar en un sujeto, en este mismo escritor, convertido ya no en un objetor de conciencia, sino directamente en algo parecido muy tibiamente a un terrorista, a un hombre que ponía bombas a las estatuas de la libertad de réplicas pequeñas que hay por todo Estados Unidos. Esa es la historia en base, vamos a ir contando todos los detalles, pero esa es la historia en base de lo que se comenta aquí, y la narración parte de la premisa que vamos a asumir, que efectivamente no solo esto ocurrió, sino que esto está contado por el mejor amigo a partir del relato que hizo Benjamin Sachs, que es el protagonista de esta historia.
Qué bien, ¿eh? ¿Terminamos? Hagamos. Salud. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto. Es un gran viaje a la semilla. Claro, sería todo. ¿Tengo que hablar yo? Como tú quieras. Sí. Bueno, lo primero... Sí, quería hablar, sí. Sí, Yo lo dejo como que crea que tengo opinión, pero no. Soy solo una mujer. sí, claro, finalmente. Sí, lo primero es que cuando un escritor escribe sobre escritores, a uno siempre le llama la atención y trata de buscar qué puede haber del autor del libro en aquellos personajes literarios. El autor del libro, que es protagonista de este libro, hablo de Peter Aron, porque él es el que escribe el libro, es un profundo admirador de Benjamin Sachs. Y cuando empieza a escribirlo en la primera parte del libro, lo hace con una admiración, con un sentimiento de inferioridad. Describe a Benjamin Sachs, incluso siendo autoconsciente y diciendo de que se trata de una descripción que trata de ser lo más rigurosa y objetiva posible. No puede evitar hablar de él como si estuviese hablando de alguien realmente extraordinario. Y a lo largo de todo el libro, y a pesar de que, como en algunos episodios que a lo mejor vamos a comentar, Peter Aron dice que su amistad con Benjamin Sachs ha perdido la inocencia, en estricto rigor nunca deja de sentir ese sentimiento de profunda admiración por este tipo al cual le ocurren cosas extraordinarias que a Peter Aron no le ocurren. Y entonces, como pensando, tratando de encontrar qué podía haber de Paul Auster en alguno de estos dos escritores, empecé a buscar por ahí y me encontré con las primeras dos coincidencias que yo quería comentarles. La primera es que, si ustedes se dan cuenta, Peter Aron tiene las mismas iniciales de Paul Auster. Y la segunda es que en algún momento Peter Aron se casa con una mujer escandinava, bellísima, de nombre Iris. Y en la vida real, Paul Auster es esposo de la escritora Siri Husbeth. Que yo no la he leído, pero cada vez que voy a comprar los libros para este programa, la librería Altamira del Drag, Gaspar, que es la persona que me atiende, me dice: llévate el libro de la Siri Husbeth, y nunca me lo traigo. Entonces, O al menos por foto. al menos ahí hay una primera proyección, guapa como tercer elemento. describe- Claro. Vivió en París Peter Aron, Sí, vivió también en traductor. París Paul Auster. Mira, Y también es traductor. sí, pues. También ha sido traductor. Así es, así que efectivamente es un alter ego en gran medida de Además que el libro está escrito en primera persona, así tanto en que primera persona, lo que siempre genera un efecto importante en el escritor, me refiero. Nunca caché que era Benjamin Sachs, ¿sí? Era alguien real o... era el Leviatán. Era el Leviatán, ¿no? El Leviatán. A mí una cosa que me encantó del libro es que creo que arma un personaje en toda la complejidad posible que creo que una novela puede alcanzar. Me gustó mucho que cada vez que contaba una cosa decía, bueno, y esto me lo contó él y me lo contó María, y yo no sé cuál de las dos versiones es la real, pero podría haber sido esta o la otra. Entonces está siempre justificando, más que justificando desde una mirada moral, está explicando que las decisiones que los personajes toman son mucho más complejas que como en este caso, como que él quisiera seducir a una chica a partir de lo que tú leías, que hay mucho inconsciente dando vueltas, que todo es muy complejo, que los personajes se dejan de repente llevar por ejemplo, toda la relación, porque en el proceso Benjamin Sachs accidentalmente, o más bien no lo hace a propósito, pero en una situación muy extrema él mata a un hombre. Y luego él decide, bueno, y este hombre llevaba consigo, luego descubre el Benjamin, una cantidad importante de dinero, y él decide ir a dejársela a su ex esposa y a su hija. Y en ese proceso él va muy claro con respecto a lo que va a hacer, y luego una vez enfrentado a esta mujer que era muy, muy bella, muy seductora, se queda un poco paralizado. Ay, sí, este libro está lleno de mujeres bellas complicadas. Porque es literatura, ¿no? Y me parece muy muy interesante la manera en que Paul Auster desarrolla la manera en que los seres humanos toman decisiones y luego lidian con ellas. Me parece muy interesante el hecho de que explique que ninguno de estos personajes, ni Benjamin Sachs, ni Peter Aron, ninguno son héroes, ni las mujeres alrededor, ninguno tiene tan claro por qué hace lo que hace. Y me parece que eso es muy normal. Sí, además que los personajes tienen un nivel de perfilamiento espectacular. O sea, los personajes están súper claros. Uno cuando lee un personaje sabe perfectamente quién es, lo identifica, le puede ver el rostro, entre comillas. Es bien interesante en ese sentido cómo el tipo trabaja a los personajes. Está muy bien perfilado la esposa de Benjamin Sachs, que luego termina cohabitando un par de semanas. Fanny.
con Peter. Peter se enamora de ella. Se forma un trío. Estaba enamorado de mucho antes. Estaba enamorado de antes, juntos, claro. Pero no se lo había permitido. No se le lo había gustaba de permitido. mucho antes, pero ahí... No, porque si lo que permiten son las mujeres. Bueno, básicamente sí, pues aquí el marido se vio de viaje, ella lo llama y estoy tan preocupada por ti y tal. Fíjate, pero ella le cuenta además. Al marido, por supuesto. Sí, porque ella tiene una relación muy abierta con él. Pero fíjense, a propósito de lo que Lanto dice, que en ninguno de los personajes ni de las circunstancias cruciales del libro opera o se impone la voluntad de los personajes. O sea, lo que opera es una suerte de fatalismo disimulado, como una cierta idea de que es el azar al fin y al cabo el que lo determina todo. Y yo encontré un párrafo muy notable donde él se refiere a esto, donde Peter Aaron se refiere a esto. La noche en la que Benjamin Sachs llega a la casa de Maria Turner, que es una de sus amigas, que había sido amante de Peter, para pedirle refugio en aquella noche en la cual le pasan dos cosas extraordinarias, o tres en realidad. Primero, es testigo de un asesinato, se convierte en asesino inmediatamente después de ese asesinato, y para buscar refugio va en busca de la mujer que no veía hace meses, que era su esposa, y la encuentra en la cama con otro. Estaba separado hace un rato. Hace bastante tiempo, y la encuentra en la cama con otro hombre. Bonito día ese. Es una noche maravillosa, espero que a nadie le haya tocado, y si le ha tocado y sobrevivió, nuestro respeto. Entonces él huye en busca de algún refugio y llega a la casa de esta amiga Maria Turner. Y empieza a contarle lo que pasó, y además se encuentra con el hecho adicional de que el tipo al que él había matado era el esposo de la mejor amiga de Maria Turner. La zona venezolana de la novela. Exacto, la zona ya donde el fatalismo y el azar operan de una manera desquiciada. Y aquí Peter Aaron se permite este párrafo que les voy a leer. Incluso ahora me resulta difícil aceptarlo. Ya hablo como alguien que debería saberlo, alguien que ha pensado mucho en los temas que aquí hay en juego. Toda mi edad adulta la he pasado escribiendo historias, poniendo a personas imaginarias en situaciones inesperadas y a menudo inverosímiles. Pero ninguno de mis personajes ha experimentado nunca nada tan inverosímil como lo que Sachs vivió aquella noche en la casa de Maria Turner. Si todavía me altera informar de lo que sucedió, es porque lo real va siempre por delante de lo que podemos imaginar. Por muy disparatadas que creamos que son nuestras invenciones, nunca pueden igualar el carácter impredecible de lo que el mundo real escupe continuamente. Esta lección me parece ineludible ahora. Puede suceder cualquier cosa, y de una forma u otra siempre sucede. Muy potente, y es el momento entonces para irnos a un tema. Y a propósito de un buen día, tenemos a Paul Anka y Bad Day. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves, and then the magic is lost. They tell me your blue sky fade to gray. They tell me your passion, it has all gone away. And I just don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking that smile with the coffee to go. They tell me your life has been way offline. You fall into pieces every single time. But I don't need no carrying on. 'Cause you've had a bad day, taking one down,
sing a sad song and you turn it around. Say you don't know, tell me don't lie. You work at a smile and go for a ride. You had a bad day, camera don't lie. You're coming back down and you really don't mind. You've had a bad day, just had another bad day. So what, you've had a bad day. I just don't need no carrying on. Had a bad day, you're taking one down. Sing a sad song, turn it around. You say you don't know, tell me don't lie. You weren't at a smile, go for a ride. You've had a bad day, camera don't lie. Coming back down, and you really don't mind. You've had a bad day, but it all goes away. Such a bad day. You're taking one down, you turn it around. Tell me don't lie, kiss that bad day goodbye. Bueno, estamos de regreso de Paul Anka. Patricio acaba de señalar una hipótesis estremecedora. Señala que, ¿Qué vamos a hacer? que Paul Anka es el otro nombre de Paul Auster y de Peter Aaron. P.A. todo el rato. Sí. Así que, Patricio, tu segundo nombre no es Alejandro, ¿no? No, es Alberto, no, Patricio Alberto. Bueno, ahí tienen Patricio y Alberto. Patricio Alberto. Oh, P.A. Bueno, es Voy una... a buscar a los grillos. Es una continuidad. Vaya a buscar a los grillos, que siempre los necesitamos. Vamos a brevemente comentar los innumerables comentarios que nos han llegado a Facebook. Así que vamos a señalar que nos escribió Rosa Loaiza, señalando las maravillosas sensaciones que se pueden llegar a percibir con Alejo Carpentier, y nos da muchísimas gracias, y como corresponde, nosotros le damos nuestra gratitud. Le tendremos buenas noticias en un rato. Francisco González Vera, en compañía de nuestro compañía, programa no se vivo. pierda Sí. la continuidad de nuestro programa. Francisco González Vera nuevamente nos escribe, como siempre, nos da pistas sobre el barroco y la teoría gramsciana, que son demasiado elevadas para nuestras capacidades. Es verdad. Pero No, que... son notables aportes. Sí, Además sí. los pone a disposición de todos, no solo de nosotros. Esa es la gracia en Facebook. Eso es formidable. Carolina Reyes Torres, que es la ganadora del libro de Borges, que vino a buscar y yo no se lo había dejado. Así Toda la culpa la tiene Alberto. la puedes tengo ir yo por la él. culpa, le pido mil disculpas. Y Trabaja en las el facultades viernes esenciales, pues, ya le dejé el libro y le avisé ahí en el A Facebook. Iman también le había pasado, yo no lo quise No, decir. pero ¿qué eso pasa? es bullying. Ya. Lo que pasa es que andaba un poquito mal de la cabecita. Es el final del entonces, semestre, Alberto. Es el no final del pasa. semestre, corrigiendo cosas y todo. Al fin. Carolina Reyes, entonces le pedimos las disculpas del caso. Pero si vuelve, ¿ah? No, si vuelve, la memoria dice. Ok. Las pasas. Bien, volvamos al libro. Ya comentaremos más sobre nuestros interesantes comentaristas. Bueno, esta es una obra que ganó premio, ganó el premio Medici, que no deja de ser. No deja de Sí, ser porque los franceses no entregan premio a los norteamericanos tan fácil. Antonella, tú te llamas Antonella. Oiga. Oiga. Está todo en Wikileaks, véanlo. Está todo Wikileaks. Este libro es para Wikileaks. Oye, sí, el archivo oculto. Qué bueno. Bueno, qué notable Wikileaks. Otro día lo hablamos, pero tenemos que ver. Pero hagamos las conexiones para que Si tuviéramos otro programa lo podríamos hablar. porque digamos que este es un libro muy político también.
porque básicamente tiene que ver con que el personaje fue objeto de conciencia. Antes que nada, cuando ellos se conocen, cuando Peter y Ben se conocen, Peter venía llegando de París, donde había estado un rato buscándose a sí mismo. Pero que también había sido como consecuencia de la guerra. Sí. Claro, huyó, Pero básicamente. una consecuencia muy... Pero amarilla. era una cosa harto más amable irse a París. En cambio, Benjamin decidió quedarse y no ir y objetar, y terminó en la cárcel 17 meses. Señalando en su relato que no le pasó mucho en la cárcel, en circunstancias de que sí le había pasado mucho. Según Sí. dice Fanny. Pero es que Fanny. ahí está la cosa, y eso fue lo que a mí más me gustó del libro, porque a mí me gustan los libros que... Entonces uno no sabe lo que realmente donde uno de verdad Sí, solo sí. arma el relato desde el relato, y donde de verdad uno no sabe qué pasó. No, yo quedé con la convicción de que lo que ¿Que decía le habían Fanny, pasado cosas? de que lo que le decía Fanny... Pero Fanny igual estaba un poquito... Sí, estaba un Sí. poquito loca. Sí, ese es el des de Antonella. Es que, no, pero... Pero es que eso es interesante, porque cuando tú tienes personajes que están relativamente zafados, como están todos ellos, Sí. que es lo interesante, su versión respecto a la realidad es muy subjetiva, y toda versión sobre la realidad es muy subjetiva. Sí. Lo que pasa es que me encanta que Paul Auster haya logrado armar una novela basándose en relatos subjetivos. ¿Entiendes tú? Es como Rashomon, pero versión novela, y me parece que es fantástico. Que funciona así, y que uno, aún así, pueda seguir un relato enganchado y entretenido y jugando y queriendo a los personajes, a pesar de que son tremendamente imperfectos, y que, a pesar de que cometen muchos errores y se hacen sufrir y se dañan, no hay maldad básica en ello. Aquí no hay gente mala. Yo quiero aprovechar de señalar, a propósito del comentario sobre lo político del libro, mis zonas de decepción del libro, porque están enganchadas con aquello. El libro parte prometiendo, en términos políticos, muy intensamente. Está la presencia de la policía. El título del libro se llama Leviatán, el famoso libro de La portada, Thomas por favor, Hobbes. hay que comentarla. La portada con la Estatua de la Libertad en llamas. en llamas, on fire. Y bueno, el Leviatán como símbolo del gran aparato de Estado que somete a los individuos y que los determina, con un epígrafe al inicio del libro señalando: todos los estados reales son corruptos, de Ralph Waldo Emerson. O sea, tenemos un inicio del libro donde la parte política parece ser muy importante. Parece que es un libro político. Y da la impresión en la deriva que todas estas historias subjetivas van a terminar en una historia que va a comprometer a muchos más miembros de las autoridades, en fin, a tal punto que muchas veces anuncia el escritor, Paul Auster va anunciando, a través de ese relato en primera persona en forma de Peter Aaron, va anunciando que la versión de los oficiales, hasta que esta versión será cierta hasta que aparezca la versión oficial, que la va a vulnerar, la va a traicionar. Hay se señalan muchos aspectos en relación a aquello, y resulta que Al final nunca cambia de registro. nunca cambia de registro. El libro termina donde termina, y no pasó nada con el mundo oficial, salvo las reapariciones de los policías, que siendo una novela norteamericana es como parte del paisaje, digamos. Sí. Bueno, de hecho, hay párrafos donde se refiere explícitamente a las situaciones políticas, que son las que van alentando esto, ¿no? Porque Alberto habla del principio y habla del final, pero entre medio también. Sí. El inicio de algunos de los capítulos del libro, por ejemplo el 3, que yo lo quiero leer para dar cuenta de cómo permanentemente Auster nos está induciendo a que, como decía Alberto, el tema va a pasar de la relación entre estos amigos escritores y las mujeres que giran alrededor de estos amigos a el tema político. Por ejemplo, un párrafo donde dice: comenzó la era de Ronald Reagan. Sachs continuó haciendo lo que siempre había hecho, pero en el nuevo orden americano de la década de 1980, su posición se hizo cada vez más marginal. No era que no tuviese público, pero este se reducía progresivamente, y las revistas que publicaban su trabajo eran cada vez más minoritarias. Casi imperceptiblemente, Sachs llegó a ser considerado un caso atávico, alguien en discordia con el espíritu de la época. El mundo había cambiado a su alrededor, y en el actual clima de egoísmo e intolerancia, de golpes de pecho, de americanismo imbécil, sus opiniones sonaban curiosamente duras y moralistas. Ya era bastante malo que la derecha estuviera en ascenso en todas partes, pero para él era aún más perturbador el colapso de cualquier oposición efectiva. Literatura. Estados Unidos 1980, no estamos, no es un análisis de No, literatura. Claro, vuelvo a repetir, ya era bastante malo que la derecha estuviera en ascenso en todas partes, pero para él era aún más perturbador el colapso de cualquier oposición efectiva.
Vuelvo a repetir, Estados Unidos 1980. El Partido Demócrata se había hundido. La izquierda prácticamente había desaparecido. La prensa estaba muda. Vuelvo a repetir, Estados Unidos 1980. Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. De repente el bando contrario se había apropiado de todos los argumentos y levantar la voz contra él era considerado de mala educación. Sachs continuó fastidiando, defendiendo aquello en lo que siempre había creído, pero cada vez eran menos las personas que se tomaban la molestia de escucharle. Él fingía que no le importaba, pero yo veía que la batalla le estaba agotando, que aunque intentaba hallar consuelo en el hecho de que tenía razón, iba perdiendo gradualmente la fe en sí mismo. 1980, Estados Unidos. Sí. Eso todo termina con un presidente negro. O empieza. O empieza. Claro. Que, el negro Romero ya no fue. El negro Romero ya no fue. Sí. Pero quedan negros. Quedan negros. El negro Piñera. El negro Piñera. Bueno, ahí todo terminaría, claro. claramente. Todo tendría abajo. Oh, claro. El negro Castro. El negro Claro. Bueno, Corramos un tupido el libro promete política de un modo intenso y termina, yo creo, y ahí quiero referirme al final, porque el final del libro es un final donde hasta 100 páginas o 80 páginas antes del final, la velocidad del libro, el desarrollo, la trama, la complejidad, la cantidad de cosas que pasan, la articulación, las escenas, la escritura también es muy potente. Y el final del libro es un poquito más no sé, aguado. Es aguado. Sí. O sea, es como, bueno, como... ¿Cómo cerramos esta cuestión? No le pongamos demasiado, como que tengo que hablar con el editor, como que está todo muy complicado, el representante de Américo y esas cosas, digamos. O sea, todo era más complicado. Se nota que el final del libro, de hecho... ¿Tú crees que Paul Auster cambió el final? Yo creo que Paul Auster cambió el final. Porque, ¿en serio? ¿Tú crees que se rindió a las presiones políticas? ¿En serio? Yo creo que el libro... Pero es muy verosímil, ¿sí? la hipótesis. Yo creo que él tenía que terminar el libro por el lado político. El libro tenía que ir a la versión oficial, tenía que aparecer todo aquello, o sea, estaba todo preparado para el escenario, para que ocurriera y se transforma en un libro intimista, donde la cosa subjetiva predomina claramente y decae al final. Narrativamente es muy inferior al final al resto, o sea, se nota que hay menos energía creativa, que hay decepción, desilusión, dolor, pena, lástima, patetismo, cobardía, que es un valor interesante. Y bueno, y finalmente se gana un premio. ¿En Francia? ¿Ah? ¿En Francia? ¿No? Claro. ¿Pero también en Francia? ¿Pues el Medici en Francia? ¿El Medici? Sí, pues. Pero vamos a investigar. Vamos a investigar. Ya. Lo contamos en el próximo. Lo contamos en el próximo bloque. En su próximo bloque. En la pausa vamos a estar investigando hasta el cansancio para poder saber. Bueno, vamos con un tema. Parece que porque hay que servir el vino además. Estamos medio. Oye, hagamos un brindis. Hagamos un brindis. Por favor. Por el libro político que nos fue. Oye, pero hay que decir, tal como hemos sido justos con que el final fue un poco aguado, que ese final que nos parece aguado es precisamente así porque el resto del libro es muy notable. Sí. Y ahí vamos a entrar en comentar alguna de las visiones. Sí, esto no ha terminado. Esto no queda aquí. Esto no queda aquí. Recién a la mitad. Esto no se queda aquí. Antonella, ¿qué vamos a escuchar? Kilómetro 21. Vamos a escuchar a los White Stripes con Seven Nation Army porque es una tremenda canción. ¿Y por qué te gusta? Y porque me gusta, y porque uno de los nombres falsos que usaba Benjamin Sachs para recorrer Estados Unidos era Jack White, que es el mismo nombre de la mitad de los White Stripes. Así que por eso. Ya, vamos. Muy bien, vamos. Taking that time right behind my back.
life could be a dream. Estás escuchando La República de las Letras con Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol. La República de las Letras, una nación letrada y democrática en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos de vuelta de la pausa, del tema Y yo tenía razón. No, pero déjame hacer el acto, qué miserable, no me dejaste arrodillarme. Era más elegante llegar y decir que yo estaba equivocado, y que el premio Medici, que yo pensé que era de Florencia porque sé un poco de historia, y estos franceses no saben nada de historia, ¿ya? Ah, por eso lo hacía. Era un premio. Habiendo tanto francés habilitado para ganar un premio, Como ¿no? Zinedine Zidane, ¿por qué no le ponen un nombre así? Michel Y Platini, le regaláis Jean-Pierre Papin, ¿Por qué no le ponen? Patrick Battiston y tantos otros personajes inolvidables. Y en la pausa Eric Cantona. No, y el Santoro, ¿te acuerdas que jugaba tan Fabrice Santoro, Yannick Noah. Oye, Patricio, luego de reconocido el error, hay que celebrar el vino de Alberto esta noche, porque de verdad Alberto se ha superado a sí mismo en la lección del vino. Es que no era muy difícil porque la última vez se habían dado. Era el vino en forma de jugo. Había pasado por el. Claro, ¿ah? El tiempo en la. Lo había escuchado el tiempo en la botella. Este está muy. Uy, el tiempo en la botella. Para los del. Para los de Papel Confianza. Dedicado con cariño. ¿Ah? Oye, le informamos a Rosa Loaiza que se ha ganado un libro. Ha sido la feliz ganadora de una obra importantísima. Bueno, no de toda, porque son varios tomos, pero estamos hablando de nada menos que Marcel Proust. No. ¿Así nomás? Un ¿Le vas a regalar a Marcel Proust? Un pedacito del tiempo recobrado. Ah, claro, porque El tiempo no recobrado ahí. es fácil recobrar todo el tiempo. No, porque el tiempo se pierde. Pero es difícil entender a Marcel Proust. ¿Ah? Yo recomiendo a la gente que no lo logra hacer que vea la película de Raúl Ruiz. Ah, porque eso sí se entiende. Claro. Ahí lo van a Sí, ahí está claro. Si tienen que dar una prueba para el colegio, ahí está clarísimo. Claro. ¿Y qué vamos a leer la próxima semana, estimado Albertico? Antonella, Se van a poner fantásticos, ¿no? Esto es fantástico. nos vamos a Fantásticos. la ciencia ficción. Nos vamos al gran misterio del hombre que parecía tan conservador y termina Desatado. Vamos a Dilo, en esta república vamos a decirlo la próxima semana. Vamos a dejar el misterio puesto ahí con Isaac Asimov, el hombre que escribía libros, pero debe haber sacado 3 libros al año este tipo, ¿eh? Era una cosa impresionante. Libros sobre divulgación científica, libros de ciencia ficción, novela y muchísimos comentarios en prensa, en fin, que después terminaban en libros, ¿ya? De todo tipo. Así que Isaac Asimov con Fundación, que es su obra dentro de la ciencia ficción, su obra capital. Claro, pero vamos a leer Fundación, la primera parte. El capítulo, claro. Fundación, hay varias fundaciones. Claro, pero vamos a leer a ver si nos entusiasmamos y vamos leyéndolo por capítulo, pero vamos a partir con uno. Vamos a dedicar el programa a mi hermanito, que es un fan de la ciencia ficción y que me ha recomendado mucho y me ha propuesto muchos libros para esta república. Ahora, esta es una fundación de verdad, no es como esas fundaciones que se inventan cuando los dirigentes políticos fracasan, ¿no? Pero Este es un programa de literatura, Claro. polite. Claro. ¿Puedo leer Sí, por favor, lea una algo. cita del libro? Para que no lea esto. Pero no es poesía, estoy autorizada para leer. Aunque Polofter es poeta. Sí, Sí, y pero no vamos a leer. No, simplemente esto fue algo que además compartí en el Facebook, pero me parece que es muy vigente en nuestro programa. Dice, nadie puede decir de dónde proviene un libro, y menos que nadie, la persona que lo escribe. Los libros nacen de la ignorancia, y si continúan viviendo después de escritos es solo en la medida en que no pueden entenderse. Esa es tu tesis. Además que esa es tu tesis fundamental sobre la literatura. ¿Así? Sí, porque lo que acabas de decir, lo que dijiste un poco antes, es que la gracia de este libro es que no se sabía si era cuál era la versión cierta, estaba todo el escenario abierto. O sea, lo que pasa es que me parece que la gracia de este libro, o de que a mí me parezca atractivo ese efecto en el libro, es que yo creo que la vida misma es así. O sea, que si tú vienes y me dices que estuviste conversando con Pato de respecto a esto y esto otro, o que iban juntos y les pasó no sé qué cosa, tú vas a tener una versión
Sí, sí. El amigo imaginario. El amigo imaginario. Pato, mi amigo imaginario. Pato va a tener otra y Otra. la realidad, quién sabe lo que es. Entonces nuestra memoria, incluso las cosas que nosotros mismos experimentamos, son discursos que nosotros nos creamos al respecto. Entonces me parece muy bonito que nos encontremos con un libro que te diga esto puede haber sido sí o no, pero tiene sentido que hubiera sido así porque uno que los conoce cree que bla bla bla. Eso me parece que es muy bien logrado. Es que me hizo demasiado sentido lo que tú dijiste, porque a mí me pasó lo mismo con este libro, pero no respecto a los personajes, no respecto a los libros, Tropa de que Cosmo, es muy notable el párrafo que le dices, sino respecto a las personas. Porque hay aquí un párrafo o una parte muy notable, que es la parte, bueno, vamos a contar, ¿no? El primer matrimonio de Peter Aaron, no me acuerdo cómo se llamaba su mujer, se llamaba Delia. Se hacen amigos del matrimonio de Benjamin Sachs y Fanny, y en ese momento Peter Aaron cuenta hasta qué punto le decepcionaba ir a visitarlo cuando se daba cuenta que era un matrimonio que funcionaba tan perfectamente en comparación con el suyo, en el que lentamente se empieza a dar cuenta que era un matrimonio de mierda. De hecho, lo explica como una de las razones por las cuales termina separándose de Delia. Y en algún momento, cuando se va Benjamin Sachs y él se mete con Fanny, Fanny le cuenta a Peter que Benjamin le había puesto el gorro en innumerables ocasiones y que el matrimonio en realidad no tenía nada que ver con lo que Peter pensaba que era. Y luego viene esta conversación que es realmente increíble, en la cual Benjamin enfrenta a Peter, claro, y le dice: Peter, lo sé todo, te la comiste. Y Peter Te le comiste dice, la color. Pellizcaste la uva. en un último acto de resistencia que es realmente patético, le dice: ¿qué es lo que sabes, Benjamin? Oh. Y Benjamin le dice: lo sé todo. Y Benjamin adopta una actitud de monje, en el cual trata de comprenderlo, le pide que no se aleje, le dice que él no tiene la culpa, que era muy predecible que esto pasara, porque Fanny, su esposa, siempre había estado enamorada de él, y viceversa, y que su mujer estaba sumida en una profunda depresión, y que gracias a este affair ella podía recuperar la confianza en sí misma, o sea, con una altura de miras que era realmente inconmensurable, completamente literaria. Pero ¿qué es lo que es realmente increíble? Que en una parte de esa conversación llegan a la conclusión de que con mucha suerte uno puede llegar a conocerse un poquito a sí mismo. Y en ese sentido, hacer el esfuerzo por entender a otro es completamente imposible, porque apenas podemos llegar a entender o a conocer una cáscara, una fachada, una superficie, una pose, y que detrás de eso hay cuestiones que son completamente inconmensurables para los seres humanos. Y entonces, claro, el libro también está basado en ese misterio respecto al otro, ¿no? Sí. Peter considera a Sachs quizás la persona más cercana en toda su vida, y sin embargo, mientras lo va escribiendo, se va dando cuenta que de él conoce poco o nada. Y que también él cambia radicalmente durante esos años que ellos se conocen. ¿Y qué le dice Sachs, además, cuando él... cuando empiezan a conversar sobre este punto de las mujeres y qué sé yo, las aventuras, Sachs le dice: no, todas esas historias yo se las invento. Son ciertas. Se las invento porque a ella le excitan. Porque a ella le excitan, a ella le importa, y la verdad es que lo hago por ella. Yo no tengo ninguna de esas historias. Entonces, claro, efectivamente hay un juego... Ahora también hay un juego, porque más adelante, cuando él tiene este incidente del que tú hablas, incidente del que tú hablas, no, pues cuando se cae del cuarto piso y casi se muere, él empieza a contar que, claro, había visto a María, y que María era muy guapa, y que además andaba con una falda muy corta y un vestido muy escotado, etcétera, etcétera, y dice: pero yo me había prometido a mí mismo que nunca más, que yo había cambiado, que no lo iba a volver a hacer de nuevo. Entonces, no, pero lo que digo es que, claro, dentro del relato también, yo no creo que haya sido un error de Polanski. Digo que dentro del relato uno dice: bueno, pero usted no había dicho que no, que eran inventos. Entonces eso me parece también que es muy atractivo la manera que está desplegado en el relato. ¿Ves tú? Que es un tema de construcción de obra, entonces. Sí, po. En literatura. Yo no sé. ¿Tú crees que...? Yo creo en el error de estos tipos, sobre todo que sentí un libro terminado con apuro. Sí, pero eso es hasta la mitad del libro. Pero con apuro político, Pero después, no con apuro pero después hay que terminar el asunto y qué sé yo, revisarlo, y las correcciones no siempre funcionan. No sé, yo creo que Polanski es a estas alturas además es un escritor con oficio como para que se le pase algo como eso. Y aparte que me hace sentido con el resto de la construcción del libro. Puede ser. Te concedo el punto que nuevamente ganas. Pero mira, dentro de las ideas que hemos dicho sobre este libro, una, que la vida es azarosa.
¿no? Que todo depende mucho de las circunstancias y de las casualidades. Segundo, lo que decía Antonella, que lo que más atrae de la literatura es que no llegamos a comprender a cabalidad los libros. Y lo tercero, exactamente lo mismo respecto a las personas. Y estas tres cosas, independientemente de si el libro está bien terminado o no, nos denotan una mirada de Paul Auster respecto a la vida que es profundamente perpleja. Para él la vida parece ser una cosa inasible, incomprensible, que se escapa absolutamente de... Bueno, eso está en sus otros libros también. Yo no he leído más de Paul Auster, pero por lo menos en este libro me queda meridianamente... ¿Son parecidos los libros de Paul Auster? Sí, son parecidos. Yo leí el libro Las Ilusiones y es muy entretenido. Sí. Es muy cinematográfico y también tiene esta cosa de los personajes como que se van encontrando con situaciones... Es que a mí me parece... Y siempre un joven hermoso ha vivido en París y es escritor y traductor. Mira... Si Pero quiere, lo que pasa es que pienso en comparación con otras cosas que hemos leído y que nos han parecido interesantes también, es como esto es la idea o del narrador omnisciente, que esto es la realidad y es lo que es, o de la primera persona que dice esta es mi realidad y la construyo pero no hay espacio para la duda. Eso es. Oye, vamos a otro tema, previo un brindis, por supuesto. Por favor. Yo no voy a presentar el tema porque yo cuando bebo no conduzco, así que Pato, adelante. ¿Este? ¿El de acá? El de ese mismo. Ya vamos a ir con Cayetano Veloso, gran amigo de Antonella Esteves. Algún día contaremos la anécdota. No. El amor de Cayetano. Lo vi, nadie me lo contó. No, sí. Lo cual a Antonella le sirve para saber que no lo soñó. Exactamente. Vamos a ir a escuchar Come As You Are, su versión de este tema de Nirvana que sale en este disco de versiones de cantantes anglosajones. I don't
Así que Paul Auster y su Leviatán. Aquí estamos nuevamente, de vuelta desde Caetano. Antonella, por favor, tú primero. Qué gran tema. Qué gran tema, muy bien. Y a mí no me gusta Nirvana. ¿No te gusta Nirvana? Yo fui una chica muy grunge y todavía, pero Nirvana nunca me gustó, fíjate. ¿Y cómo se podía hacer grunge sin que te gustara Nirvana? Porque le gustaba las otras cosas, pues Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, Candlebox, Temple Pilots y todas esas cosas que le gustaban a uno. ¿Te gustaban todas las cosas menos Nirvana? Andabas con el gorrito papal negro y con la camisa leñadora. Con camisa leñadora, ¿Comprada en sí, el fíjate. Biobío? Uy, no, ya. No. De la ropa americana. Esa estética superó mis posibilidades de comprensión. Ya. También, sí. Po. No, pero el gorrito no. Ya, gorrito. Pero es que Nirvana era muy pero a mí me ponía mal. La oscuridad, la oscuridad. Pero este No como lo otro, ¿ah? No, los No, otros. lo otro no. Claro. Pero aquí Caetano No, lo hace más explícito todavía y eso me parece. Estaba Giovanotti en el grupo incluso. Giovanotti, claro. Giovanotti. Pero están por los otros todavía están. Oye, hay que señalar además una parte dentro de esta idea de perfilar los personajes que a mí me pareció muy notable. Están los personajes artistas. Y está la performadora, artista, instaladora, persecutoria en realidad, ya artista que es precisamente María. María. Y, Qué personaje más raro. y que hacía El unas otro, obras, María. las obras que hacía eran interesantísimas, eran realmente... ¿Te gustó María? No, ¿Y a ti te gustó Lili? no, a mí como que el currículum de María como que me produjo un poquito de susto. O sea, el currículum de María me pareció un poquito preocupante. Pero me llamó la atención. Es un prontuario, sí, directamente. Por ese camino solo se llega a la doctora Pero Simón. Peter fue muy feliz durante su tiempo con María. Pero ya, continúa. Sí, porque ¿Qué es la felicidad? Si en un lugar desde donde hay que huir. Cuidado, yo. No, pero digo que María es un personaje muy interesante. Es esta mujer voluntariosa que finalmente decide a los 19 años irse 2 años viajando por Estados Unidos, viviendo todo tipo de aventuras sin plata, donde trabaja literalmente para vivir y para poder seguir viajando, y luego se decide a tomar fotografías. El papá la sostiene con una mensualidad, no malo. Y de ahí ella se dedica a hacer proyectos tipo perseguir a desconocidos con su cámara, o dejarse ella perseguir por un detective. Tiene una pregunta respecto a la identidad que me parece que es interesante. Es súper interesante. Cuando contratan detectives... Es que la plata va a ser interesante, ¿eh? Sí, Sí, o sea, sí, para sí, hacer sí, lujo sí, de un papá que te mande $1,000 al mes. Sí, Ahora sí. $1,000 tampoco es tanto, pero No, con para vivir en Nueva York, digo. La versión pobre del defendido. El defendido. Así como que se la arregla, y la perradilla. No, pero también se anda comiendo cabeza de pescado en el mercado. La creatividad del hambre. Sí, igual es Destrozando interesante lechugas del... la lógica de las mujeres como detonantes Nueva York, acá, ¿no? porque Sí. ellos son complicados, pero ellas son una ellos- caja de Pandora. Ellos sostienen sus estabilidades a duras penas, Y de hasta que repente- la mujer les deja la escoba. Pero fíjate Pero que son todas la difíciles, cita complicadas. con la que comienzo esta sesión de hoy, en la cual enjuiciamos al señor Auster, esa cita hace referencia al momento que el mismo Benjamin Sachs considera el momento clave, el momento crítico en su vida. Que dentro de la vida de Benjamin Sachs, perdón, pero no es nada. O sea, un tipo que estuvo preso en las peores condiciones, donde escribió su primera novela. Que Es luego, una gran novela, según que una gran novela Peter según Aaron. Peter Aaron. Benjamin Sachs se conocen con Peter Aaron porque Benjamin Sachs había leído en unas revistas baratas, digamos, unos escritos de Aaron, y lo consigue hacerlo, que lo invitan a una lectura. Antes de que publicara un libro. Antes Apenas de había publicar un publicado libro. algunos cuentillos en Para poder revistillas, conocerlo. O sea, Benjamin Sachs es la base del conocimiento de la generación de esta relación. Llegan a la lectura y había una negación tan grande que solo llegan ellos dos, que eran los lectores, y no llega nadie más. Así que se ponen a conversar y se hacen amigos. Bueno, vuelvo al punto. Benjamin Sachs, esta historia donde él siente que cambia su vida, es el momento donde él simplemente le está coqueteando a una mujer, se cae del tejado de una casa sin ninguna consecuencia relevante En lo físico. en lo físico, pero con una transformación enorme en lo mental. Claro, porque él se da cuenta que él deseaba la muerte. El deseo de muerte prevalecía en él, diría nuestro querido Sigmund. Claro. Y que todo lo otro era excusa.
que todo el resto era una forma pervertida de Eros, que en rigor era Thanatos. ¿Viste? Mira, Claudia estaría orgulloso. ¿Puedo hacer una acotación más antes de que nos tengamos que despedir? ¿Hay que irse? Parece que sí, no sé. Se la comenta calentito. Pero sí me parece súper relevante el tema de que el libro se trata de una amistad entre varones. Es un bonito tema. Patricio, súper bonito. Que es algo que en general no vemos mucho en nuestra cultura, lamentablemente, y me parece súper bonito la manera cariñosa de la que ellos se escriben y se describen, porque por ejemplo cuando Benjamin Sachs le cuenta todo a Peter, le dice: tú eres la persona que tenía que saberlo, tú eres el único que puede entender de verdad todo esto, aun cuando uno se había metido con la esposa del otro, el otro lo había perdonado. Era como, a pesar de todo, en esos 14 años ellos sobrevivieron y había de verdad amistad profunda entre estos dos varones, y eso me parece que es un valor maravilloso. Mira, tengo acá el párrafo con las primeras impresiones de Peter Aaron de Benjamin Sachs. Y antes de leerlo quería decir dos cosas. La primera es que, como fue escrito retrospectivamente, no solo describe lo que en ese momento Peter Aaron sintió, sino la información que fue acumulando después para poder recordar ese momento. Y lo segundo es que, sabiendo, como nosotros sabemos que los escritores son de un ego extraordinariamente alto, la admiración de un escritor respecto a otro es un acto de generosidad muy grande. Y es en ese contexto que yo les quería leer esto. Esto es Peter Aaron hablando sobre su gran amigo Benjamin Sachs. A veces parecía un tipo raro, un excéntrico con la cabeza en las nubes, permanentemente distraído por oscuros pensamientos y preocupaciones, y sin embargo me sorprendía una y otra vez con 100 pequeñas muestras de su atención. Como todo el mundo, solo que quizás más que otros, conseguía combinar una multitud de contradicciones en una única y compacta presencia. Estuviera donde estuviera, siempre parecía sentirse a gusto en su entorno, a pesar de que raras veces he conocido a nadie que fuese tan torpe, tan inepto, tan inútil para realizar las acciones más sencillas. Y luego dice, voy a aplicar poder de síntesis: a pesar de su dulzura, Sachs podía ser rígidamente dogmático en su manera de pensar, y había veces en que se desataban salvajes ataques de ira, estallidos de cólera verdaderamente terroríficos. Estos no iban dirigidos tanto a la gente que quería como al mundo en general. Sachs era demasiado imprevisible para eso, tenía un espíritu demasiado amplio e ingenioso, demasiado lleno de ideas nuevas para quedarse en el mismo sitio mucho tiempo. A veces me resultaba agotador estar con él, pero nunca aburrido. Sachs me tuvo en vilo durante 15 años, desafiándome y provocándome constantemente. Y mientras estoy aquí sentado tratando de explicar cómo era, apenas puedo imaginar mi vida sin él. Es Paul Auster, es el Leviatán, es el final de la República de las Letras de este sábado. Ya estamos en diciembre, ya estamos acercándonos a la Navidad. Un celular se está sonando por ahí, nadie sabe de quién es, y nos vamos. Es el Leviatán. Es el Leviatán que nos vibra. Nos vamos. Que tengan buenas noches. Que les vaya muy bien. Salud. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.